Buenas tardes, estimados participantes. Les saluda Flor Maritza, asesora académica del Centro Internacional de Actualización y Formación Profesional, CIAF. Agradezco la participación de cada uno de ustedes al curso de actualización internacional que se titula Anestesiología Pediátrica. El ponente a cargo el día de hoy es el doctor Ludwig Fernández, desde Bolivia. Antes de comenzar con la ponencia, les voy a dejar algunas recomendaciones. Por favor, mantener los micrófonos y videos apagados, a menos que el doctor solicite su participación. Para los participantes que desean solicitar la clase grabada, material de estudio y la certificación, les voy a dejar los números en el chat. Cualquier duda o consulta que tengan, los va a responder el doctor al final de la ponencia. Buenas noches, doctor Ludwig, le doy paso a su ponencia. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bueno, primeramente gracias por la invitación. Vamos a realizar el día de hoy lo que es el curso en actualización acerca de anestesiología pediátrica. Para esto, por favor, voy a solicitar si pueden visualizar lo que es la diapositiva. Muy bien, me confirman, por favor, si se puede visualizar la presentación. Así se logra ver y se le escucha muy bien, doctor. Perfecto, muy bien. Entonces vamos a iniciar. Vamos a observar que vamos a ver en la clase de hoy, en este curso. Quisiera empezar hablando sobre las consideraciones anatómicas, fisiológicas que presenta lo que es un paciente pediátrico, ¿no? A diferencia de un adulto. Es importante recalcar estas diferencias ya que nos van a ayudar en el momento de realizar lo que es la dosificación, así como también la valoración al momento de realizar algún tipo de procedimiento que requiere el uso de un anestésico. Posteriormente vamos a identificar lo que son los tipos, tanto de analgesia como pseudoanalgesia, ¿no? Conocer lo que es la diferencia entre anestésico y sedación, conocer los fármacos más comunes y así también establecer lo que son los protocolos, parámetros que se utiliza y así también reconocer el manejo de las complicaciones que pueden ocurrir y que están principalmente asociadas, ¿no? A estos procedimientos y usos de estos fármacos. Y también dar importancia a lo que es la evaluación constante durante cualquier procedimiento en analgesia o pseudoanalgesia. Muy bien, entonces vamos a continuar, vamos a dar paso a lo que son las consideraciones anatómicas y para eso hay que entender lo siguiente. En un recién nacido, ¿no? Ustedes conocen ya la anatomía de un bebé. Y hay que rescatar que la parte del occipucio, recuerden que es prominente, ¿no? Y esto tiende al paciente a realizar una flexión, es decir, realiza una hiperflexión del cuello. Y esto cobra importancia porque al tener este occipucio prominente, ¿no? En el infante, entonces coloca de cierta forma en una posición de flexión. Esto con la intención de poder optimizar la posición del infante para la intubación es necesario tener este punto de referencia. Es necesario colocar un rollo por debajo de los hombros, puede ser necesario muchas veces. Y esto varía, ¿no? Es muy distinto a lo que sucede en un paciente adulto. Usualmente requiere una almohada debajo del occipucio. Y ya posteriormente, luego de la extubación, es igualmente asegurar que el cuello no esté en hiperflexión, ya que puede resultar en obstrucción de las vías aéreas. Entonces es importante, por favor, considerar este punto, así como también la lengua. La lengua, recuerde que es relativamente grande, ¿no? En un paciente pediátrico, pero no confundir con lo que es una macroglosia, ¿no? Sino clínicamente se observa este aspecto en pacientes y esto puede provocar o
hay más probabilidad a que pueda sufrir una obstrucción de la vía aérea. Entonces puede ser que la ventilación bajo máscara y, e incluso la laringoscopía resulte más difícil, ¿no? Entonces, tomar en cuenta, por favor, ya tenemos expuesto la lengua y vamos con lo que es la posición de la apertura glótica. Esto de la apertura glótica es importante al momento de intubar, ¿no? Y recordar que varía esto con la edad del paciente. Mientras más pequeño, más cefálica la posición. Entonces, por ende, un paciente, por ejemplo, en un pretérmino, ¿no? La apertura glótica la podemos ubicar a nivel de la C3. Entonces, en un niño, por ejemplo, a término, va a estar entre la C3 y C4. Y ya posteriormente, en un niño, bueno, mejor dicho, un adulto, ya se ubica por debajo de la C4, llegando a la C5. Entonces, algunos incluso describen que la laringe no solamente está más cefálico, sino que está más anterior. Entonces, la mayor angulación entre la base y la lengua y la apertura glótica va a resultar en una mayor dificultad para poder visualizar, ¿no? Lo que es la glotis durante el procedimiento al colocar lo que es el laringoscopio. Entonces, por esta razón, la palanca o la pala recta, ¿no? Es más utilizada en este tipo de pacientes. Entonces, tomar en cuenta esto, lo que es la apertura eh, glótica, ¿no? En el paciente, aquí podemos apreciar en la imagen cómo se aprecia en un adulto las diferencias, ¿no? Es ancha, aplanada, es paralela al eje de la tráquea. Y aquí se utiliza una pala curva o recta, no hay problema, pero en cambio en un infante es mucho más diferente, ¿no? Tiene una forma en omega. La angulación está extendida hacia afuera del eje de la tráquea, entonces por ende observamos una flexibilidad, ¿no? Es flexible. Es por eso que se aconseja o se recomienda una pala recta para levantar lo que es la epiglotis. Muy bien, entonces, tomando en cuenta esto, la epiglotis en el adulto es ancha y aplanada. En cambio, en el infante, no se olviden, es más plegada sobre sí misma y se angula hacia la parte hacia afuera del eje de la tráquea. Entonces, esto, la pala recta puede ser mejor, ya que puede utilizarse para levantar mucho mejor la epiglotis y revelar lo que es la apertura glótica. Hay que también tomar en consideración lo que son las cuerdas vocales, que en el adulto están perpendiculares al eje de la tráquea, pero en relación a lo que es un infante, paciente pediátrico, entonces no tiene esta misma relación, ¿no? Ya no es perpendicular. Aquí observamos que se mantiene oblicuo. Entonces hay una angulación de las cuerdas vocales y esto hace que la introducción de, de lo que es el tubo endotraqueal sea más dificultoso, ¿no? En el sentido de que el avance del tubo puede estar más impedido por la comisura anterior de estas cuerdas vocales. Entonces hay que tener precaución de intentar avanzar sobre este aspecto posterior a las cuerdas vocales, ya que es un problema. Un problema particularmente durante la intubación nasal, donde alterar la posición, por ejemplo, flexionar el cuello, esto puede ayudar a facilitar el pasaje del tubo. Y también vamos a mencionar lo que es el estrechamiento que presenta lo que es la laringe y tiene diferencias, ¿no? Aquí tenemos en la imagen, tenemos acá lo que es en un adulto que tiene una porción más tubular, o sea, y en cambio en un infante tiene forma de embudo, ¿no? Entonces, aquí al presentar esta forma de embudo, en la parte inferior presenta un estrechamiento, ¿no? Un estrechamiento y provoca que el cartílago cricoideo, ¿no? Se estreche y en el niño incluso puede alcanzar configuración laríngea del adulto, es decir, puede pasar de un plano de embudo a un plano tubular aproximadamente entre los 8 y 10 años. En relación a esto, se ha demostrado en estudios que han desafiado lo que es la enseñanza, ¿no?
Es decir, muchas veces en el adulto se apreciaba mucho lo que era la estructura de un tubo, lo que era la laringe, es decir, en forma de embudo, pero posteriormente se ha demostrado que tiene más forma tubular. ¿No? Estos son aspectos importantes que hay que rescatar porque al momento de realizar la intubación, ¿no? Es necesario tomar en cuenta estas características anatómicas ya que nos van a evitar ¿no? complicaciones durante el procedimiento. Aquí puedo mostrarles cómo se aprecia, ¿no? Con un corte transversal lo que es la luz laringia. Y aquí podemos apreciar que el área, ¿no? Aérea, o sea, la vía aérea entre un infante y un adulto, existe, ¿no? Una variación. Aquí podemos apreciar que en el infante su diámetro es de 4 milímetros. En cambio, en el adulto ya es el doble, ¿no? Duplica lo que es el tamaño, siendo de 8 milímetros. Y cuando ocurre un proceso inflamatorio, ¿no? Entonces existe lo que es el edema. Esto puede provocar un engrosamiento de la pared y, por ende, va a haber una ligera obstrucción de la luz. Eh, Al tener la diferencia entre los tamaños y el edema de 1 milímetro, que es aproximadamente un estado inflamatorio, entonces hay una variación, ¿no? Debido al diámetro que presenta diferentes pacientes, donde en el infante se ve más afectado porque debido al diámetro reducido, esto puede provocar un área, ¿no? de obstrucción, siendo o llegando a ser un 75% de la reducción del área transversal, muy distinto a lo que podemos ver en un paciente adulto, donde al existir un edema de 1 milímetro va a haber una reducción, pero no es tan significativo, ¿no? Como de un infante. Puede llegar en un adulto a 44%. Entonces, como se puede apreciar, si hay una obstrucción de la luz, va a haber también un compromiso de la vía aérea, por ende el flujo se va a ver afectado, ya que recordando lo que son las bases fisiológicas, eh, estas vías aéreas presentan, ¿no? Lo que es un flujo tanto laminar como un flujo turbulento, y al tener un aumento del grosor de la pared, va a aumentar mayor resistencia, por ende el flujo se va a ver alterado y más significativamente en el lactante. Como les venía indicando anteriormente, eh, no se veía o no se observaba o no se tomaba en cuenta mucho lo que eran estas características, especialmente a nivel del estrechamiento de la laringe, ¿no? Justo a nivel del cartílago cricoides. Entonces, la enseñanza tradicional ha sido que el uso del tubo endotraqueal, ¿no? Con manguito no es necesario, debido a que el anillo cricoide, ¿no? Es la porción más estrecha de esta vía, por ende, puede ser hasta perjudicial. Entonces, se recomienda no realizar lo que es la intubación con un tubo endotraqueal con manguitos, sino tiene que ser sin mango, no sin manguito, donde se conoce como un tubo endotraqueal ajustado. Entonces, generalmente ya se ha usado tubos sin manguito, ¿no? Y la fuga va a ser mucho menor, la fuga va a ser menos, se estableció, hay estudios donde muestran que es menor a 30 centímetros de agua. Y en caso de que no se detecte fuga, entonces indicado, ¿no? Ese estrechamiento, ese término que se coloca como ajustado, y dependiendo la situación clínica, entonces se ubica o se utiliza un tubo endotraqueal más pequeño y así poder retirarlo en caso de algún tipo de complicación. Muy bien, veamos las ventajas y desventajas que hay en la utilización de este dispositivo, ¿no? Sin manguito. Una de las ventajas es que el diámetro interno, ¿no? Al ser grande, entonces esto por ende va a disminuir lo que es la resistencia de la vía aérea, por ende va a disminuir lo que es el trabajo respiratorio, permitiendo así un flujo más óptimo y fluido, así como también otras ventajas, la succión de secreciones y hay una menor lesión mucosa. Y en cambio, las desventajas múltiples laringoscopias pueden provocar un trauma laringio. Y al detener o al
presentar lo que es el ajuste, puede existir una imposibilidad de ajustar la fuga, ¿no? Entonces hay muchas veces la necesidad de otra vez reintubar en un paciente crítico. Y una de las ventajas es que no hay protección frente a aspiración y puede requerir un flujo más alto, ¿no? De lo que es el PIF o la presión parcial de lo que es el oxígeno. Y la contaminación en sala de operaciones y medidas inexactas de lo que son los volúmenes, tanto el volúmenes y capacidades pulmonares. Y en relación a lo que es el tubo endotraqueal con manguito, ¿no? Tenemos lo que es ventajas y desventajas, siendo las ventajas que se limita a las laringoscopías, hay menor trauma laringio, tenemos la habilidad de ajustar la fuga, existe un menor, lo que es un filtrado mucho menor de lo que es el flujo, por ende esto ayuda a que el riesgo pueda disminuirse en un 11% versus un 70%. Y en relación a las ventajas, el diámetro interno hace menor, entonces provoca mayor resistencia a la vía aérea y mayor trabajo de esfuerzo respiratorio. Entonces, el tamaño del tubo endotraqueal, ¿no? Es necesario tenerlo en cuenta porque va a ser primordial, ¿no? Al momento de aplicar en un paciente. Y esto se distribuye mediante la siguiente tabla. Entonces, la medida o el tamaño va a estar determinado por la edad y el peso que presenta el paciente. Si tenemos un peso, lo normal, mm, hasta 2,500, utilizamos el 3, ¿no? El manguito, o el tamaño de ese manguito, el 3. Y cuando ya apreciamos un neonato, ¿no? De 6 meses, ya empezamos a utilizar lo que es el número 3 a 3,5. Y en caso de que sea con manguito, lo propio, ¿no? Puede requerir uso de tubo sin manguito. Y en caso de ya pacientes de 6 meses a un año, entonces se recomienda de 3,5 a 4. Y ya posteriormente de 1 a 2 años, ya se puede emplear lo que es de 4 a 5. Y ya mayores a 2 años, ya mediante la fórmula que es edad más 16. Y esto lo vamos a dividir entre 4 para tener lo que es el número adecuado para el tubo endotraqueal. Entonces, los pacientes pediátricos no pueden comprender, ¿no? Las situaciones que están involucradas en el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad que los aqueja. Hay que tener en cuenta que al ser pediátricos va a existir lo que es la falta de cooperación. La de pacientes que presenten un cuadro ansioso, y esto se va a exacerbar más aún si a la patología o a la sintomatología del paciente presenta un cuadro álgico, ¿no? Entonces, esto va a haber una total falta de cooperación y es importante que el paciente no recuerde la experiencia como algo traumático, ¿no? Es importante eso señalar, ya que en futuros procedimientos, ¿no? Entonces va a ser mucho más difícil el trabajo con el paciente. Entonces, en este contexto, la sedación, la analgesia, se toma muy en cuenta y en todos los ámbitos, ¿no? De la salud ya se está aplicando esto de sedación principalmente para pacientes pediátricos para poder trabajar de forma más óptima, un trabajo más fino como tal. Entonces, pero también hay situaciones que nos juegan en contra, ¿no? Por ejemplo, los niños pequeños no sienten el dolor, ellos pueden expresarlo como tal, ¿no? Puede haber una sintomatología, pero no necesariamente se asocia a lo que es el dolor. Y su memoria, en el caso de los pacientes pediátricos, para el dolor es corta. Existe temor a enmascarar síntomas de la enfermedad y lo que más comúnmente se ve en profesionales es el miedo a efectos adversos de fármacos, ¿no? Que muchas veces esto sucede especialmente en el área rural. No se tiene una historia completa y detallada de un paciente pediátrico. No sabemos, muchas veces no tenemos el conocimiento o no tenemos
la ciencia exacta, cómo ha nacido ese bebé, si ha necesitado algún tipo de intervención, eh, cómo ha sido su estado al momento de nacer. Entonces, todas esas características cobran importancia y es lo que tenemos que enmarcar en lo que es la anamnesis, ¿no? Importante familiar de primer grado. Entonces, vamos a definir dos situaciones en lo que es sedación y analgesia para tenerlo, este concepto por separado, ¿no? Para entenderlo mucho mejor. Empecemos entonces con lo que es la sedación, que es el estado de la disminución de conciencia. Propofol amigo. Sí. Muy bien, entonces sedación se constituye como el estado de disminución de la conciencia y esto se va a dar continuo desde una ansiólisis hasta anestesia general. En cambio, la analgesia es la evolución, es decir, la anulación de total, la percepción del dolor, sin intención de producir sedación, ¿no? Entonces, tomar en cuenta esta situación. Eh, Sedación es una disminución de la conciencia. Analgesia es la total abolición de la percepción del dolor. Y para esto se crean lo que son niveles, ¿no? Niveles en los cuales nos van a poder orientar en qué situación se encuentra el paciente, si es una sedación mínima, moderada, profunda o estamos en presencia de una anestesia general. Entonces, los niveles de analgesia, vamos a ver lo que es la sedación mínima, donde la respuesta es normal a la estimulación verbal. Entonces, el paciente va a dar respuesta. La vía aérea no se afecta, la ventilación espontánea tampoco se afecta y la función cardiovascular está normal, no hay afectación. En cambio, en la sedoanergesia moderada, una sedación ya más consciente, entonces hay una respuesta voluntaria a estímulo táctil o verbal, ¿no? En caso de la vía aérea, no requiere intervención, pero sí hay una depresión. Y en la ventilación espontánea, no hay afectación, pero es decir, hay una depresión, pero es la adecuada, es la normal. Y en la función cardiovascular se mantiene en estado base. Y en cambio, la sedoanalgesia profunda ya es donde se ve la diferencia porque hay un frente a estímulo repetitivo doloroso, ¿no? El paciente te va a indicar, no va a haber una respuesta verbal, sino va a haber un estímulo o una respuesta, mejor dicho, a un estímulo doloroso, ¿no? Que presionas una parte al paciente y es donde el paciente va a indicar. En cambio, la vía aérea, cuando ya hablamos de una senoanalgesia profunda, puede requerir lo que es la intervención. Y en la ventilación espontánea, eh, como ya vemos en la vía aérea, al no tener un control completo, un estado óptimo, entonces va a ser inadecuado. Y en relación a lo que es la función cardiovascular, en general se mantiene, ¿no? No hay una afectación tan profunda a lo que es el sistema cardíaco. Y en anestesia general, ya obviamente aquí no hay respuesta, o sea, no hay respuesta a ningún estímulo. En la vía aérea, casi todas las veces requiere de intervención, requiere una intubación del paciente, muchas veces. La ventilación espontánea es frecuentemente inadecuada y la función cardiovascular es donde puede alterarse, ¿no? Eso en dependencia del tipo de fármaco que utilicemos. Muy bien, entonces, en situaciones clínicas, ¿no? Se da analgesia en paciente crítico o en procedimientos, o sea, ¿cómo lo clasificamos, no? Empecemos con procedimientos. Muy bien, entonces, pediatría se ha vuelto un espacio más complejo para poder desarrollar lo que es las funciones, ¿no? Del profesional dentro de esta área. Entonces, hay procedimientos ya mucho más complejos y a medida que va avanzando la tecnología, también hay un rechazo, ¿no? Por parte de la población pediátrica al ser sometidos a este tipo de procedimientos, pese a que hoy en día ya tenemos procedimientos menos invasivos, pero hay situaciones donde sí se requiere cierta invasión al paciente. Entonces,
la pseudoanalgesia está cobrando mayor fuerza. Hay una tendencia cada vez mayor para la eficiencia y en lo que es una relación costo y eficacia, procedimientos pediátricos, diagnósticos o incluso terapéuticos, tanto puede ser dentro como fuera de estas áreas o sala de procedimiento, son cada vez más frecuentes y se está optando más por pseudoanalgesia más que por anestesia, ¿no? E incluso profesionales del área de odontología lo aplican, ¿no? Están empezando ya, se está poniendo de moda como tal, porque ya veníamos indicando para tener un trabajo más eficiente. Entonces, para realizar cualquier procedimiento, siempre tener en cuenta o realizar una evaluación previa, y esto tiene que estar acompañado de un punto fuerte que es la anamnesis. En la anamnesis tiene que tener la capacidad de poder rescatar toda la información necesaria para aplicar o para realizar el uso de estos fármacos y evitar así menos complicaciones, y así como también va a estar acompañado de un buen examen físico y factores de riesgo asociados especialmente al fármaco que vamos a emplear. En caso del ayuno, se recomienda que sea líquidos claros 2 horas previas, leche materna 4 horas, fórmula, comida liviana, ¿no? Esto va a ir variando en depende del medicamento. Y también la información de los padres, y algo que no podemos dejar de lado es el consentimiento informado. Este documento, recuerden que al utilizar este medicamento, hay, como veníamos indicando, lo que juega en contra del profesional es las reacciones adversas, ¿no? Del medicamento, que ya vamos a ir hablando más adelante. Y el consentimiento informado va a ser un documento el cual nos va a poder tener ese respaldo, ¿no? Ese respaldo por parte del familiar, quien se le está informando, ¿no? Sobre todas los beneficios y así como también los riesgos que corre el paciente al, al realizar, ¿no? Este procedimiento, realizar esto, lo que es la pseudoanalgesia. Luego vamos a utilizar una evaluación. Y para esto vamos a ir con las escalas, tanto de analgesia como de sedación. Vamos con analgesia, y una de las escalas que más se utiliza es la escala de Cheops. Cheops nos indica que al aplicar un analgésico, ¿no? Se considera una analgesia adecuada cuando el paciente presenta una puntuación menor a 7. Entonces, los parámetros que vamos a tomar en cuenta son el llanto, la facie, la verbalización, la postura del tronco, toca y las piernas. En cada uno de estos vamos a colocar puntajes, ¿no? Y el hallazgo que vamos a encontrar, sumándolos, nos tiene que dar menor a 7 para indicar que tiene una buena analgesia. En el caso del llanto, ¿no? Lo que se quiere lograr es que no llore. En caso de fase, puede estar neutro o sonriendo. La verbalización tiene que ser positiva. La postura del tronco tiene que ser inactivo, obviamente. Y no tiene que haber áreas dolorosas, ¿no? Donde se toca, tiene que haber una depresión de este estímulo. En cambio, de las piernas tienen que estar quietas. Si encontramos todo esto, nos da una puntuación menor a 7, entonces ya podemos estar tranquilo, se podría decir, para considerar que la analgesia está dando resultado. En caso de pseudoanalgesia, utilizamos lo que es la escala de Ramsay, la cual, en dependencia del medicamento que estamos utilizando y al objetivo que queremos lograr, si es una sedación moderada o profunda, entonces nos basamos en la escala de Ramsay. Y esta escala nos indica eh, como un parámetro un paciente debe estar, ¿no? Si queremos una sedación profunda, entonces tenemos que encontrar que el paciente tiene que estar o bien dormido o no responde a ningún estímulo y solamente responde al dolor. Y en caso de una moderada, entonces el paciente tiene que estar dormido con respuesta a órdenes o con respuestas breves a la luz y el sonido. Entonces tiene que haber una depresión de lo que es el sistema nervioso.
pero ojo, ¿no? Sin afectar lo que es la afectación, o mejor dicho, el sistema respiratorio ni el sistema cardiovascular. Entonces, ¿qué elementos son necesarios, no? Es importante tenerlo esto en cuenta porque existe riesgo, ¿no? De los efectos adversos, entonces siempre tiene que estar esto apoyando lo que es la pseudoanergesia o anestesia en el paciente, es decir, necesitamos instrumentos, necesitamos equipos para poder monitorear y ver eh, el estado de sedación del paciente, ¿no? Entonces vamos a requerir vía aérea y ventilación, obviamente, oxígeno. Esto lo podemos aplicar en aspiración, bolsa, en mascarilla. Y obviamente el profesional tiene que estar observando constantemente, ¿no? Cómo está la expansión torácica, si existe una cianosis, cómo están los pulsos, la frecuencia tanto cardíaca como respiratoria. Tiene que existir una vía venosa permeable, ¿no? Eh, Luego las drogas, ¿no? De emergencia en caso de utilizar, ¿no? Ya sea antagonistas y el espacio disponible, espacio físico para la unidad de cuidado, ¿no? De un paciente en caso de que lo requiera. Y en caso de recurso humano, tiene que haber un encargado del procedimiento que tiene que ser distinto del encargado de la pseudoanalgesia. Ahora bien, vamos con lo que es el fármaco. Muy bien, hasta aquí tal vez tienen alguna duda, pregunta, tal vez, alguna inquietud. Muy bien, creo que no hay ninguna duda, ninguna inquietud. Vamos en relación a lo que es el fármaco, ¿no? Vamos a observar, vamos a analizar cómo o de qué forma elegir el fármaco y vamos a preguntarnos, ¿no? Si el procedimiento es doloroso, si vamos a utilizar fármacos sedantes o fármacos analgésicos. Luego vamos a tomar en cuenta la profundidad de la sedación o analgesia. Si queremos un estado leve, moderado o, o tal vez una abolición de todo lo que es los estímulos, ¿no? Una analgesia como tal. Y a esto vamos a sumarle lo que son las características del paciente. Recuerden que en el caso del paciente pediátrico, se considera que a mayor riesgo existe cuando hay la edad mucho menor, es decir, mayor riesgo a menor edad. Y luego, como último punto, la experiencia del operador, ¿no? Con la experiencia que ustedes ya van teniendo, ¿no? Eligiendo lo que es el fármaco y con los distintos pacientes que ustedes van obteniendo ese conocimiento empírico, entonces ustedes van eligiendo el fármaco correcto o el recomendado. Muy bien, las complicaciones. Las complicaciones en relación a respuestas a drogas es individual y no es predecible, ¿no? Hay que tener mayor precaución en pacientes con vía aérea intervenida, así como también la desaturación, la apnea, ¿no? Hay que tener en cuenta siempre estos dos puntos para estar pendientes con lo que es el aporte de oxígeno, el reposicionamiento de la vía aérea, la aspiración a secreciones y la ventilación a presión positiva. Entonces, vamos a tener los fármacos, ¿no? Podemos clasificarlos de la siguiente forma: sedantes, analgésicos y mixtos. Dentro de los sedantes tenemos al hidrato cloral, tenemos el grupo de benzodiazepinas, tenemos al midazolam, al lorazepam y a uno de los utilizados, el propofol. En cambio, los analgésicos, ¿no? Tenemos, pueden ser los AINES, ¿no? Que son
leves, la lidocaína, y luego tenemos ya los más utilizados ya para procedimientos quirúrgicos, como son los opioides, especialmente la morfina y el fentanilo. Y luego tenemos los dos, uno mixto, que es igualmente recomendado, la ketamina, ¿no? Muy bien, veamos cada uno de ellos. Empecemos por la lidocaína. La lidocaína es un tipo analgésico. Esta tenemos en presentaciones de tópico o subcutáneo y tenemos una presentación de 2%. La dosis máxima en caso de pacientes pediátricos es 5 miligramos por kilogramo. Ya tomar en cuenta, por favor. Luego pasemos a lo que es el hidrato cloral, que este es un medicamento, un fármaco sedante. Dentro de lo que es su mecanismo de acción, no tenemos algo establecido como tal. Y este es muy utilizado porque el inicio de acción es variable, puede ser aproximadamente 30 minutos y la duración del efecto llega a ser hasta los 90 minutos. Su metabolismo, su vía de eliminación es renal, se metaboliza por el hígado y dentro de los efectos adversos podemos encontrar obstrucción de la vía aérea, así como también depresión respiratoria. La dosis, en caso de pacientes pediátricos, se toma en cuenta de 30 a 100 miligramos por kilogramo. Esto se lo puede dar vía oral o se puede dar por inhalación. Entonces, tomar en cuenta esto por el hidrato cloral. Vamos con lo que son las benzodiazepinas. Benzodiazepinas, que está dentro del grupo de sedantes. Estos actúan a nivel de lo que es, son agonistas del receptor GABA, presentan un metabolismo hepático, es una eliminación renal y dentro de los efectos adversos más destacantes a destacar está la depresión respiratoria y la hipotensión. Encontramos dentro de lo que son los antagonistas el fumacenil, que se lo da en dosis de 0,01 miligramo por kilogramo endovenoso. Este es una de las benzodiazepinas de rápida acción, ya que en 1 a 2 minutos ya podemos ver el efecto en el paciente. Pero su duración es menor a 60 minutos. Una de las reacciones o efectos adversos es que pueda presentar convulsiones. Luego tenemos a lo que es el midazolam, que está dentro del grupo de las benzodiazepinas, muy utilizado. Su inicio de acción es aproximadamente 1 a 2 minutos y este tiene un efecto de 45 a 1 hora, ¿no? 45 minutos a 1 hora. La dosis en un paciente pediátrico se aconseja en caso de endovenoso de 0,1 miligramo por kilogramo. Este puede presentar un efecto paradojal, ¿no? Es decir, eh, unos efectos adversos mm, no da el efecto deseado que nosotros buscamos en el paciente. Y podemos optar por otra benzodiazepina que es el lorazepam. El lorazepam tiene un inicio de acción de aproximadamente de 1 a 3 minutos con una duración este es ya más extenso de 6 a 8 horas y la dosis, al igual que el midazolam, se lo da de 0,1 miligramos por kilogramo endovenoso. Vamos con lo que son los opioides, que son analgésicos. Esto se da, su efecto es en dosis altas. Su mecanismo de acción son agonistas, receptores opioides directamente del sistema nervioso central. Su metabolismo se da a nivel del hígado y la eliminación, al igual que las otras, es vía renal. Dentro de los efectos adversos podemos destacar lo que es la depresión respiratoria, la hipotensión, náuseas, vómitos, retención urinaria. Y vamos a encontrar uno de los más utilizados que es la naloxona, ¿no? Esto es su antagonista, ¿no? Dentro de las dosis tenemos de 0,01 a 0,1 miligramos por kilogramo endovenoso. El inicio de acción, es rápido, de 2 a 5 minutos y tiene una duración de 20 a 60 minutos. Dentro de esto encontramos que su efecto adverso más destacado, lo que se ha podido observar más, es que produce convulsiones.
Y ahora sí, entrando a lo que es los opioides, tenemos el principal destacado, que es la morfina. Este tiene un inicio de acción de 4 minutos, su duración de efecto es de 2 a 3 horas, y la dosis, por favor, esta dosis no sobrepasar, se lo maneja entre 0,05 a 0,1 miligramo por kilogramo endovenoso. Y aquí hay efecto adverso que está muy estrecho con lo que es la liberación de histamina, provocando lo que es hipotensión y la obstrucción bronquial, ¿no? Recuerden que la histamina es un mediador de lo que es la cascada inflamatoria, ¿no? Entonces hay que tomarlo en cuenta. Luego tenemos el fentanil, que es otro opioide, este es del grupo ya sintético. Su inicio de acción es mucho más rápido que en la morfina, siendo este de 30 segundos, tiene un efecto aproximadamente de 30 a 60 minutos y la dosis ya es un poco menor, es de 1 microgramo por kilogramo endovenoso. Dentro de los efectos adversos se puede observar lo que es la apnea y el tórax rígido. Luego vamos con un fármaco mixto que funciona tanto como sedante y analgésico, ¿no? Ya que presenta o es un agente disociativo, mantiene reflejos protectores y dentro de su mecanismo de acción es antagonista del glutamato. Su inicio de acción es mucho más rápida, es de 30 segundos endovenoso y 4 minutos intramuscular. La duración del efecto de la ketamina, cuando hablamos de anestésico, son 10 minutos y disociativo 30 minutos. Disociativo nos referimos a un paciente que presenta una sedación profunda, ¿no? Es decir, ya no hay una abolición, sino hay una disminución. Este se da por un metabolismo hepático y presenta una eliminación renal. Dentro de los efectos adversos de lo que es la ketamina, podemos apreciar lo que es el aumento de secreciones y esto puede ocurrir a un laringoespasmo, que es algo infrecuente, puede haber aumento de la presión intracraneal, puede haber una disminución del umbral convulsionante y hay que tener mucho cuidado con lo que son los cardiópatas, ¿no? Porque hay al tener una disminución, aumento de la presión, entonces puede existir una alteración directa al sistema cardiovascular. La dosis que se recomienda, que se maneja, es de 1 miligramo por kilogramo en caso del intravenoso, ¿no? Y en caso de intramuscular, 4 miligramos por kilogramo. También esto se puede asociar con una benzodiazepina para evitar reacciones al momento de la recuperación, ¿no? Esto, repito, en dependencia del tipo de paciente, ¿no? Se ha visto estudios que al asociarlo con benzodiazepinas, entonces podemos evitar lo que es reacciones para que el paciente pueda tener una mejor evolución al momento de salir de este cuadro de sedación. Vamos con lo que es el propofol, que es uno de los más utilizados en el ámbito odontológico. Es un sedante, su mecanismo de acción es activa lo que es el receptor GABA y este tiene un inicio rápido, inicio de acción en 30 segundos ya se puede apreciar el efecto y la duración es mucho menor que los otros, de 3 a 10 minutos. Al igual que los demás, presenta un metabolismo hepático y una eliminación renal. Dentro de sus efectos adversos, podemos apreciar lo que es la depresión respiratoria, apnea, hipotensión y podemos apreciar lo que es al infundir, ¿no? Lo que es este medicamento, es por eso que se asocia con lo que es lidocaína endovenoso. Y en caso del propofol, la dosis que se recomienda es de 1 miligramo por kilogramo endovenoso. Las contraindicaciones, esto por favor tener en cuenta siempre hay que preguntar a la madre o al tutor o al padre si el paciente presenta algún tipo de alergia, especialmente al huevo, ¿no? Al huevo, soya, ya que puede haber una reacción con lo que es el propofol y puede haber una
una reacción inflamatoria, ¿no? Entonces hay que tener precaución también en pacientes con hipertrigliceridemia, ya que puede haber una emulación lipídica y también pacientes con pancreatitis. Se ha visto una controversia, hay que destacar algo interesante de este fármaco, ya que se ha podido apreciar que muchos lo toman como anestésico, pero esto entra dentro de lo que es el grupo sedante, ya que no hay una abolición, no hay una ausencia total, sino es una, más que todo una disminución. Entonces, estos medicamentos pueden asociarse, pueden combinarse incluso, ya les dejo la tablita, como veníamos indicando, ¿no? La ketamina con una benzodiazepina, como el midazolam. Muchas veces se forma o se combina incluso la midazolam con la morfina o con el fentanil. Y aquí podemos apreciar en procedimientos, ¿no? Más utilizados, por ejemplo, cuando aplicamos punción lumbar o cuando realizamos algún tipo de ecocardiograma transtorácico por el dolor o la molestia que producen, o un TAC, ¿no? O una fibrobroncoscopía o endoscopía digestiva alta, que es muchas veces molesto para el paciente, así como también un ecocardiograma transesofágico, ¿no? Entonces se puede combinar propofol con lidocaína local. Y recuerden que también incluso para colocar una sonda, ¿no? Una sonda nasogástrica, muchas veces se recomienda la aplicación de lidocaína tópica para poder adormecer lo que es la mucosa, ¿no? La mucosa, tanto la cavidad nasal como la faringe, para que no exista esa molestia en el paciente. Ahora veamos la pseudoanalgesia en paciente crítico, ¿no? Algo a destacar, una de las formas más utilizadas de lo que es la anestesia, como la sedación. Entonces, cuando el paciente se encuentra en ventilación mecánica, ¿no? Es normal que el paciente presente ansiedad, miedo, estrés, dolor y una disminución también de lo que es el consumo de oxígeno. Entonces, se ha visto que no existe evidencia sobre droga o combinación de fármacos más segura y eficaz. Entonces, eh, hay que ver de forma insuficiente y excesiva. Es decir, insuficiente cuando presenta una extubación accidental, o hay un desplazamiento o la manipulación de otros dispositivos, o cuando se habla de excesiva, cuando hay aumento, ¿no? De esta ventilación mecánica o estadía en la unidad crítica, unidad de cuidados intensivos, o existe un mayor compromiso hemodinámico, ¿no? Entonces, la sedación excesiva es mucho más frecuente que la insuficiente. Entonces es importante destacar esto porque en dependencia del paciente, ¿no? Muchas veces tenemos que optar por este tipo de combinaciones. Entonces, ¿cómo se optimiza, ¿no? ¿Cómo podemos optimizar? Hay que aplicar los métodos de evaluación de pseudoanalgesia, hay que realizarlos o revisar los protocolos, ¿no? Con metas establecidas. Y en adultos se recomienda la suspensión diaria de pseudoanalgesia. Y en caso de si existe agitación, además de sedación insuficiente, hay que considerar lo que son los parámetros ventilatorios que muchas veces lo dejamos de un lado, ¿no? Nos vamos más que todo a la parte anestésica, sino hay que también tomar en cuenta la parte ventilatoria como la parte hemodinámica del paciente y a esto también observar la sintomatología o molestias que puede tener el paciente como son secreción, dolor. Posteriormente tenemos que ver la evaluación con los métodos fisiológicos, con lo que es el BIS y las escalas de evaluación, como es el Comfort, el Ramsay. Veamos el índice bispectral o BIS, ¿no? Donde tenemos lo que es el análisis de una sedación profunda, moderada o superficial, donde no se distingue el sueño normal, lo que es inducido por drogas, y se puede modificar a temperaturas, con marcapasos o adultos de anestesia general.
Veamos lo que es la escala también de confort, que es una de las más utilizadas, y donde vemos eh, estados del paciente, ¿no? Es decir, cuando se encuentra alerta, cuando existe una agitación, cuando hay movimientos, el tono muscular, la presión arterial, frecuencia cardíaca. Y esto lo vamos a ir valorando en escalas del 1 al 5, siendo mayor sedación 1 y 5 menor sedación. Entonces, cuando sumamos estos parámetros y nos da un valor entre 27 a 40, entonces la sedación es insuficiente. Y cuando observamos que hay un parámetro de 17 a 26, entonces podemos estar tranquilos porque es una sedación óptima, ¿no? Y en caso de 8 a 16 es porque la sedación está en exceso, es decir, ha pasado, no es el objetivo que nosotros queremos, entonces hay que reducir dosis, hay que modificar el medicamento. También tenemos lo que es la escala de confort B. De igual forma, es una tabla modificada y se puede visualizar lo que es el, el estado del paciente, lo que es si está alerta, si existe agitación, los movimientos, el tono muscular, la tensión facial. Y de igual forma se toma en cuenta como 1 mayor sedación y 5 menor sedación. Y de igual forma se suma estos valores y se lo va a tomar en cuenta si estamos frente a una sedación excesiva, óptima o insuficiente en dependencia del valor que nos arroje la suma de estos parámetros. Si es excesiva, esté entre 6 y 10. Si es insuficiente, 23 y 30. Y en caso de una sedación óptima, entre 11 y 22. Estos son muy utilizados, especialmente en América, Europa, Australia, Asia, porque se han hecho estudios en base a este tipo de escalas, ¿no? Para ver en relación a los protocolos de sedación que tiene cada asociación. Y se ha podido apreciar de que en un número de 341 pacientes, ¿no? Aplicados en un 27% en protocolos de sedación, 42% se ha podido observar, se ha podido verificar con lo que es las escalas de sedación, ¿no? 37 confort y un 4% bis, donde se ha aplicado lo que es 72% de estos pacientes, lo que son opioides más una benzodiazepina, y 86% lo que es el midazolam y 66% lo que es el fentanil. Y a diferencia de otros 71% no se ha realizado ningún screen, o sea, ninguna escala de rutina. Y vamos a observar el siguiente gráfico donde se ha podido apreciar, ¿no? Estos pacientes, cómo es que se ha ido utilizando en cuidados por protocolos y se ha podido apreciar el beneficio que tiene la aplicación en procedimientos en los pacientes y donde se ha podido apreciar una ligera o un mejor beneficio sobre lo que es los fármacos que van más enfocados a lo que es la sedación que la analgesia, ¿no? Esto repito en los, es decir, la sedación protocolar, mejor dicho, versus el cuidado habitual en pacientes pediátricos que presentan ventilación mecánica, ya sea por falla respiratoria, ¿no? Entonces se ha podido evidenciar que el beneficio que ha tenido estos pacientes al recibir la sedación más que los anestésicos. Y aquí se puede apreciar lo que es una tablita, lo que se da en dosis para verificar en la tabla del BIC lo que es el midazolam, lorazepam, morfina, fentanil, ketamina. Aquí se ha añadido un medicamento, ¿no? Que se lo considera como sedante, que es la dexmedetomidina. Este medicamento, este fármaco, dentro de su mecanismo de acción, es un agonista selectivo alfa 2 donde su inicio de acción es de 5 a 10 minutos, pero presenta una duración de aproximadamente un poco más larga a comparación de lo que estamos viendo.
La mayoría duraba 1 hora, pero este dura hasta 2 horas. Presenta de igual forma un metabolismo hepático y una eliminación renal. Y dentro de sus efectos adversos tenemos lo que es bradicardia, hipotensión, depresión respiratoria. Y en caso de usarlo eh, en bombas de infusión continua, podemos aplicarlo hasta 24 horas, ¿no? Es un sedante con efecto leve analgésico. Y en caso de utilizar el propofol, se ha visto un síndrome de infusión de propofol, que se lo conoce como el PRIS, que está caracterizado dentro de las complicaciones de este medicamento, lo que es la bradicardia, la lipemia, hepatomegalia, acidosis metabólica y la ratomiólisis, ¿no? Esto se da porque se sobrepasa lo que es la dosis, ¿no? Que establecíamos de 1 a 4, y donde cuando ya superamos este umbral por más de 48 horas, ¿no? Podemos estar frente a este tipo de síndrome que es uno de los más frecuentes asociados a este medicamento. La FDA no recomienda su uso en pacientes pediátricos para sedación continua, en paciente crítico. Entonces, por favor, tomar nota en caso de este fármaco. Y también se ha visto otros, ¿no? Las complicaciones como el midazolam, la ketamina y el propofol. Luego tenemos insuficiencia hepática renal, ¿no? En caso de hepática, evitar benzodiazepinas, aumenta la vida media y lo que es la declaración puede precipitar incluso la encefalopatía hepática. Y en caso de alteraciones o insuficiencias renales, evitar lo que es la morfina, ¿no? Ya que es un metabolito activo que se acumula. Muy bien, dicho esto, entonces, podemos dar conclusiones que la pseudoanalgesia es una herramienta útil, ¿no? Ante el estrés, la molestia, especialmente el dolor en el paciente. Y hay que rescatar la importancia de la elección adecuada del fármaco según la presencia o ausencia del dolor. Siempre hay que adelantarse a posibles complicaciones, ¿no? Hay que tener en cuenta el equilibrio entre sedación insuficiente y excesiva en paciente crítico especialmente. Y la evaluación de la pseudoanalgesia es fundamental. Siempre se pueden apoyar con estas tablas, como la de Ramsay, como la de Comfort, para ustedes estar seguros, ¿no? Y haber llegado al objetivo de sedación del paciente, especialmente pediátrico también. Muy bien, dicho esto entonces, hasta aquí concluimos lo que es el curso del día de hoy sobre anestesiología pediátrica. Por favor, si tienen alguna duda, alguna consulta, lo pueden realizar mediante el chat o por el micrófono para poder aclarar. Muy bien, creo que no hay ninguna duda, ninguna consulta. eh, para solicitar lo que es el material, la certificación, pueden comunicarse con el número en pantalla.
Ahí también en la diapositiva les todo lo que son las dosis y también las escalas, ¿no? Que es importante recalcar. Muy bien, dicho eso, entonces me despido. Un saludo acá desde La Paz, Bolivia. Que tenga una excelente noche. Nos reencontramos en otra oportunidad. Buenas noches.